Muy buenos días, bienvenidos a este tercer día y hoy vamos a hablar de la filosofía y la religión. Por mucho tiempo la filosofía ha estado siendo unida por la teología. En los escolásticos se pasaron más de 200 años tratando de reconciliar el pensamiento de Aristóteles y la teología cristiana. En el anterior capítulo vimos cómo en los debates filosóficos contemporáneos se sigue moldeando y siendo moldeados por los científicos. La filosofía proporciona un marco crítico para analizar y comprender las implicaciones de los avances tecnológicos, mientras que los desarrollos científicos desafían y enriquecen las perspectivas filosóficas sobre la naturaleza del conocimiento, la realidad y la ética. En el caso de la religión es un estudio más crítico y sistemático de las religiones. La filosofía de la religión analiza los argumentos religiosos y las prácticas espirituales a través de la lente de la filosofía. Su enfoque o su objetivo es analizar los conceptos fundamentales de las religiones como la existencia de Dios, la naturaleza de la fe, la relación entre fe y razón y la moralidad religiosa. La existencia y la naturaleza de Dios se da con los argumentos teológicos. Existen argumentos a favor de la existencia de Dios, como el argumento ontológico, cosmológico y teológico, y argumentos en contra, como el problema del mal y el ateísmo lógico. Hay temas como los atributos divinos, donde la reflexión sobre los atributos tradicionales de Dios, como la omnisciencia, la omnipresencia y la benevolencia, son estudiados y cómo estos se relacionan con el sufrimiento y el mal en el mundo. También la fe y la razón nos hace preguntas sobre cómo son compatibles la fe y la razón o se encuentran en conflicto. También analiza sobre si las creencias religiosas pueden ser justificadas de manera racional o si estas son basadas en experiencias no racionales. Hay un límite de la razón para conocer estas experiencias religiosas o místicas, y por eso en la antigüedad también, como vimos en Sócrates, en Platón, se hablaba de esta idea de bien que estaba mucho más allá de la razón. Entonces, la naturaleza de la religión, la filosofía explora y explica sobre qué constituye una religión y cómo se define una religión, qué elementos son esenciales para una práctica o creencia religiosa. Las religiones también hablan sobre el papel que juega la religión en la vida humana, la sociedad y la cultura, y cuál es su propósito. El problema del mal y el sufrimiento se toca con la teodicea. Entonces, estos son estudios de la justificación de la existencia del mal y el sufrimiento en el mundo creado por un Dios omnipotente y benevolente. ¿Cómo puede reconciliarse el mal entonces con la existencia de un ser supremo? Es algo muy interesante que se estudia en la filosofía de la religión. También se hace investigaciones sobre si la moralidad tiene base religiosa, si puede existir de manera independiente de las creencias religiosas, cómo influyen las religiones en la moral y la ética. El análisis conceptual, la argumentación, la comparación religiosa y la evaluación crítica son componentes de la filosofía de la religión que proporciona un marco para reflexionar sobre cuestiones profundas relacionadas con la religión, la espiritualidad, y utiliza herramientas filosóficas para examinar y entender las creencias y prácticas religiosas a través de sus análisis críticos y sistemáticos. Esta disciplina busca responder fundamentalmente sobre la naturaleza de lo divino, la relación entre fe y razón y el papel de la religión en la vida humana. Existen preguntas y temas como la existencia de Dios y el problema del mal que la filosofía de la religión trata de resolver. Argumentos ontológicos, cosmológicos, teológicos, el problema del mal, la fe y la razón, la naturaleza de la religión, la experiencia religiosa, la religión y la moralidad, el pluralismo religioso, son estos temas muy interesantes que la filosofía de la religión trata de tocar. Cuando se habla de la filosofía de la religión, tenemos que entender que es una rama de la filosofía que se enfoca en el análisis crítico de las creencias, prácticas y argumentos religiosos. También examina cuestiones fundamentales sobre la relación con la religión, como la existencia de Dios, la naturaleza del mal, la relación entre fe y razón.
La filosofía de la religión proporciona también herramientas para evaluar y reflexionar críticamente sobre las creencias, prácticas religiosas y analiza coherentemente la lógica de las afirmaciones religiosas y las justificaciones teleológicas. El problema del pluralismo religioso es que sostiene que múltiples religiones pueden ofrecer caminos variados hacia la verdad. Existen múltiples verdades en el proceso de llegar a la verdad, entonces, y eso es algo conflictivo para la ciencia y la filosofía, porque tiene que ser de alguna forma la ciencia busca esta sistematicidad en los procesos que hace que sea verdadera o llegar a la verdad sobre un aspecto. En este caso del pluralismo, existen tantas religiones y todas llevan hacia la verdad y la espiritualidad, y es algo muy curioso cómo se da la comparación. Entonces la filosofía ayuda a comparar y evaluar diferentes sistemas de creencias religiosas, explorando cómo se relacionan entre sí y las implicaciones que tienen sobre la verdad. Ejemplos históricos y contemporáneos tenemos a Sócrates, que se dedicó a cuestionar las creencias y prácticas religiosas en la Atenas clásica, buscando fundamentar racionalmente las creencias éticas y religiosas. Su método de cuestionar las creencias de la mayéutica socrática incluía examinar las ideas religiosas, lo que a veces lo llevó a entrar en conflictos con las autoridades religiosas y políticas. San Agustín de Hipona integró también la filosofía platónica con la teología cristiana para desarrollar una comprensión más profunda de la fe cristiana. En su obra Confesiones y la ciudad de Dios argumenta temas como el problema del mal, la relación entre la gracia divina y el libre albedrío, la libre voluntad, utilizando conceptos filosóficos para fundamentar y explicar la doctrina cristiana. Santo Tomás de Aquino también es conocido por su intento de reconciliar la filosofía aristotélica con la teología cristiana. En la Summa Theologia, Aquino utiliza la filosofía aristotélica para argumentar la existencia de Dios, explicar los atributos divinos y abordar cuestiones éticas, demostrando cómo la razón y la fe pueden integrarse. Immanuel Kant exploró también las ideas de los límites de la razón y su relación con la religión. En su obra La crítica de la razón pura, Kant argumentó que mientras la razón pura no puede demostrar la existencia de Dios, la fe en Dios es una necesidad moral para la cohesión del orden ético. En su Crítica de la razón práctica aborda la moralidad y la necesidad de una base religiosa para la ética. Federico Nietzsche, con La muerte de Dios, desafió las bases de la religión cristiana y moral tradicionales. En su obra Se habló Zaratustra y la genealogía de la moral, Nietzsche proclama la muerte de Dios y explora las implicaciones filosóficas y culturales de esta afirmación, cuestionando la moral, los valores religiosos y las tradiciones éticas o las tradiciones religiosas que estaban relacionadas con la ética, con la moralidad. Ejemplos contemporáneos tenemos a John Heath y el pluralismo religioso. John Heath es un filósofo contemporáneo que ha defendido el pluralismo religioso, argumentando que diferentes religiones pueden ser caminos válidos hacia la verdad. En su obra Dios y el universo, Heath argumenta que la pluralidad de religiones puede ser vista como una manifestación de una misma realidad trascendental, y explora cómo la filosofía puede ayudar a entender esa diversidad religiosa. Richard Dawkins es un biólogo y filósofo y se ha dedicado a las creencias religiosas desde una perspectiva científica y secular. En El espejismo de Dios, del libro, Dawkins argumenta en contra de la religión y la fe, proponiendo que las explicaciones científicas y racionales ofrecen una comprensión más coherente del mundo. Otro autor es Alvin Plantinga y habla sobre la epistemología religiosa. Ha trabajado en esa rama, la epistemología de la religión, defendiendo que la creencia en Dios puede ser racional y justificable. En su obra, Plantinga desarrolla la idea de que la creencia en Dios puede ser justificada desde una perspectiva epistemológica, integrando la filosofía en la teología cristiana. Martha Nussbaum, en la ética y la religión, ha trabajado en el campo de la ética y la filosofía de la política, explorando cómo los valores y los principios religiosos influyen en la moralidad y la justicia. En la fragilidad del bien, Nussbaum
examina la relación entre ética y religión y cómo los valores religiosos influyen en la teoría ética y la justicia social. Otro filósofo es Jürgen Habermas y la teoría de la acción comunitaria. Habermas ha explorado cómo las creencias religiosas pueden ser integradas en el discurso político, en el discurso público y la teoría de la comunicación. En su obra, Habermas discute el papel de la religión en la esfera pública y las ideas religiosas, cómo pueden influir al diálogo racional democrático en una sociedad pluralista. Esto es el tema de hoy. Nos vemos mañana con filosofía política.